¿Prefieres alguno de los dos sitios? Tengo aquí la etiqueta, así que... Pero esto es intercambiable, somos flexibles. Me parece bien. Estamos en la milicia, pero vamos, eso es uno de los lemas preferidos. Veo que hoy es flexible esto No, totalmente. es que, mira, estamos estrenando formato. Sí. Bueno, esto está conectado. Con tu permiso, Miguel. Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos al Salón de Actos Ejército Español del Instituto de Historia y Cultura Militar. El acto está presidido por el general de brigada Andrés Freire García, director de estudios de este instituto. Hoy presentamos el trabajo titulado Sin lustre, sin gloria, Toledo y Guadalajara, frentes olvidados de la Guerra Civil, cuyo autor es el escritor y arqueólogo Luis Ruiz Casero. Nacido en Alcalá de Henares, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y arqueólogo por la Universidad de Alcalá, habiendo cursado 2 másters en Arqueología y Educación. Ha centrado su actividad investigadora sobre el conflicto de la Guerra Civil Española, del que ya en 2015 publicó una monografía sobre la olvidada batalla del sur del Tajo. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar. Entre sus líneas de investigación pueden mencionarse el estudio de la contienda civil, la pervivencia de la mujer en primera línea tras la militarización de las milicias, la materialidad del conflicto y la didáctica del patrimonio. El libro surgió a comienzos del 2021, fruto de su tesis doctoral. Madrid, desde el principio de la guerra, fue un objetivo militar de primer orden. En consecuencia, alrededor de la capital se libró a lo largo de 2 años una guerra olvidada a una escala hasta ahora desconocida. Con contadas excepciones, se trató de un conflicto sordo, desdibujado, librado en lugares remotos y sin aparente influencia en el desarrollo global de la guerra. Luis Ruiz Casero profundiza en este frente que, sin tener la pátina gloriosa de las grandes maniobras, sí tuvo despliegues violentísimos aún en los sectores más apartados. Para colaborar en la presentación del libro, nos acompaña en la mesa el coronel de infantería, don José Romero Serrano, jefe de la ponencia del siglo XX-XXI de la Subdirección de Estudios Históricos de nuestro instituto. Al final de las intervenciones abriremos un turno de preguntas. Y, coronel, tienes la palabra. General, con tu permiso, entiendo que se oye bien, ¿verdad?, en la sala. Y lo primero, pues, muchas gracias al autor por aceptar esta invitación del instituto, de participar en este foro para presentar el libro. Y, por supuesto, muchas gracias sobre todo a todos ustedes que han venido en esta tarde soleada, magnífica de Madrid, pues para disfrutar con el autor, porque hoy es su fiesta, no su siesta, hoy es su fiesta, que es este acto tan bonito de presentar un libro, de darlo a conocer, que además genera, entiendo por lo que él me dice, siempre en el autor cierto nerviosismo, por saber la acogida que tiene entre el público, más que nada esos primeros comentarios. Pues la tarde es magnífica y yo les puedo decir que el libro es magnífico, de lo cual ya felicité al autor y al examinarlo pues recomendamos a la dirección del instituto el hacer una presentación en un lugar que para él tiene también ese significado fue donde encontró sus primeros archivos y sus primeras referencias para este trabajo, pero eso ya lo hablaré. Yo solo quiero dar 2 notas introductorias porque, como ha comentado el coronel, yo les propongo hacer 2 bloques de preguntas muy breves para el autor, 3, 4 cuestiones que le planteo y él pues la responderá. Unas 3 o 4 primero de carácter general y luego otras 3 o 4 de carácter más específico y pasamos entonces a un debate, preguntas abiertas, para cerrar con unas conclusiones. Yo les comentaba que el libro es magnífico y a pesar de lo que dice
nuestro coronel, que ha hecho, no a pesar, sino para que ustedes vean esos frentes olvidados que dice el autor. Sin embargo, a mí algo que me ha asombrado del libro como lector son la cantidad de testimonios que ha recogido para, sumado a los datos, construir este relato magnífico, que lleva más de una manera de un viaje por toda esta geografía que él nos propone, ¿no? Yo no sé si eso se debe a su profesión de arqueólogo, de recoger muestras, ya nos dirá, pero de ir poniendo con un lenguaje muy bonito, fluido, nada cargado, para un tema que lógicamente pues aporta mucha documentación, y hacerlo de esta manera tan bonita. O sea que yo pediría una breve opinión, porque el libro es de la editorial Despertaferro, que además pues ellos mismos, bueno, tienen un sello distintivo, comentábamos nosotros en la subdirección, ¿no? Despertaferro, por la línea editorial que lleva, especialmente con los gráficos, la información, lo que quiere dar. Y me parece que además hoy tenemos en la sala a representantes, ¿no?, de la editorial. Me gustaría pues darles la voz. Alejandra, por favor, y que nos digan pues un poco esas características del que edita, ¿no? Cuando ve la obra, pues me gustaría representarla de esta manera, y que los gráficos y los capitulados y el tipo de encuadernación, ¿no? Pues ya para empezar, por favor. Muy bien, muchas gracias. Con la venia general, gracias, coronel. Para nosotros es muy importante estar aquí hoy, por lo que representa el instituto y por lo que representa el espacio. Yo soy Guillermo Escribano, de la editorial Despertaferro. Este libro tiene 3 virtudes desde nuestro punto de vista, que están íntimamente relacionadas con su autor, obviamente. La primera es el gran trabajo que ha hecho con las fuentes, ya lo comentaba usted. Ha accedido a archivos que le ha costado mucho trabajo llegar a ellos, ha hecho un trabajo de documentación increíble y ha conseguido todos esos testimonios que creíamos olvidados, ¿no?, de toda esa gente que ha estado en el frente, que igual podemos comentar después. Esa es su primera virtud. Su segunda virtud es el trabajo con los testimonios materiales. Él, como arqueólogo, ha accedido a la historia de estos frentes olvidados tocándola, ¿no? Ha estado ahí en la tierra, ha vivido lo que es estar en el frío del frente de Guadalajara, porque ha estado allí trabajando, y eso nos lo puede comunicar en el libro de una manera mucho más intensa, ¿no?, y con su estilo narrativo que bien comentaréis después. Y la tercera virtud es que está haciendo un ejercicio muy importante, que es de revisión historiográfica de cómo se ha contado la guerra y en particular estos frentes hasta ahora, ¿no? Para nosotros yo creo que esos son los 3 elementos claves del libro, apoyados con algo que comentaba usted también, que es un sólido aparatográfico, un trabajo de topografía que ha sido increíble, duro, todo hay que decirlo, tenemos aquí a la editora, pero que luego se ve y se disfruta cuando uno lee, porque puedes ver dónde estaban, qué hacían, cómo se movían. Y nada más, no quiero robar tiempo a lo importante de hoy, que es la charla y descubrir estos frentes olvidados. Pues muchas gracias por esa aportación. Y en efecto, bueno, el libro, lo primero que llama la atención, como en todo libro, es el título, ¿no? Sin lustre y sin gloria, que además uno se lo encuentra inmediatamente en las primeras páginas, ¿no? Eso debe ser un hallazgo. Yo ya no sé si es del editor o el autor, ya nos lo comentará, de elegir ese título, que luego lleva un subtítulo explicativo, ¿no? Y quería decir también la importancia cercana, la cercanía que tiene para el instituto este libro, porque, como bien expresa, habla de 2 provincias, Toledo y Guadalajara, que tienen una significación muy grande en la historia militar. Toledo, con su Academia de Infantería, su Alcázar, Academia Alcázar, ahora museo, el campo de los Alijares, donde las oficiales de infantería pues hemos realizado multitud de ejercicios, y también en la provincia. Y además, sumada a esta provincia del norte de Guadalajara, que también tiene su archivo general militar de Guadalajara, ahí en el palacio, en el antiguo palacio de la fábrica, ¿no?, de la Academia de Ingenieros, y toda la significación de ingenieros, que además este año se celebran 100 años del incendio de la Academia, ¿no? Pasaron ahí 117 promociones de oficiales de ingenieros.
O sea que para nosotros, o sea, tenía de entrada dentro del instituto una atracción importante. Creo que además he puesto ahí una verdad, Juan Carlos, ese gráfico que hay de la zona sur del Tajo, que lo comentará después, recuperando uno de esos dibujos magníficos de las monografías del coronel José Manuel Martínez Bande, que luego no han pasado de moda, a pesar de que las grafías lógicamente evolucionan, siguen teniendo un atractivo enorme. Bien, entonces vamos allá. Luis Antonio, ya te he dado tiempo, está ya prevenido. Yo empezaría con esa primera pregunta, entonces el primer bloque de 3, 4 máximo. El tema, la idea, ¿de dónde te surge esta idea de recuperar esos frentes olvidados o temas? A mí me gustaría poner, y aquí termino, en un siguiente mapa que también es de Martínez Bande, donde recordarás muy claramente esa monografía, la número 15, que es precisamente empieza hablando de esos frentes olvidados, ¿no? Entonces, y que además, bueno, es una referencia para todos los historiadores. ¿Nos puedes contestar a esas dos preguntas? Primero, la idea. Segundo, ¿dónde ponen los límites del estudio, los límites geográficos de tu estudio? Bueno, nada, pues me vas a permitir que aproveche para agradeceros la invitación al instituto, a los representantes del mismo. Como decíamos al principio, es un lugar, desde un punto de vista sentimental, casi pues, bastante importante para mí, porque fue el primer archivo que pisé, los fondos de lo que fue el antiguo Servicio Histórico Militar y la documentación, bueno, la copia de la documentación microfilmada, ¿no? Que hoy en día está en Ávila. Y que, por lo tanto, pues bueno, ha sido un sitio que me ha acompañado desde el principio de mi carrera investigadora. Así que, bueno, pues dar este doble agradecimiento a vosotros que estáis aquí y a todo el personal del archivo que, bueno, facilitó enormemente las cosas y hizo que me enganchara realmente a la investigación histórica. Sobre el origen de la investigación, de por qué estos frentes, pues bueno, esto tiene que ver con la otra parte de mi formación, con la cuestión de la arqueología. Y es que hace ya bastantes años, yo creo que es 2011, estaba haciendo las prácticas de mis estudios de arqueología con, con un grupo de arqueólogos, el equipo de Jorge Morín de Pablos, que estaba trabajando en aquel momento en lo que luego supimos que era el frente sur del Tajo, en la zona de los cigarrales toledanos. Creo que se oye bien, ¿verdad? Sí, tiene. Si lo cojo mejor, vale. Bueno, eso, que precisamente estábamos trabajando en la zona de los cigarrales en Toledo. Era un trabajo de documentar de una forma transversal a través de todas las épocas en las que han dejado algún tipo de huella allí, pues la historia del entorno de la capital toledana y todo esto. Entonces, claro, íbamos allí con idea de encontrarnos pues las alquerías, los sistemas de regadío islámicos, la parte renacentista, ¿no? Los propios cigarrales, las propias fincas, palacios de recreo de los siglos XVI, XVII. Pero claro, nos encontramos otro paisaje sobrepuesto mucho más moderno que está presente, bueno, vosotros que conocéis el campo de maniobras, ¿no? de Alijares, forma parte de ese territorio. Hay una red de trincheras allí que nadie se había preocupado hasta ese momento por explicar demasiado. A todos nos sonaba, yo ya había leído algunos clásicos de la Guerra Civil Española, de la historia de la Guerra Civil, pero más allá del sitio del Alcázar, pues apenas había una huella historiográfica, había registros accesibles para el gran público de lo que había ocurrido allí. Y, sin embargo, eso, había un frente de trincheras, en algunos puntos realmente enmarañadas, en otros sitios conservaban pues las huellas de los combates todavía a simple vista, todavía a día de hoy, ¿no? En la carretera que va hacia el pueblo de Argés, pues una de las posiciones emblemáticas de la cabeza de puente de Toledo, la posición número 7, se sigue conservando allí con los cráteres de la artillería visibles, ¿no? A vista de satélite o a vista de dron. Entonces, claro,
eso no sustituye unas preguntas que había que responder, ¿no? Y un paisaje histórico que había que documentar también, de la misma importancia que las fincas renacentistas, que los regadíos islámicos o que los yacimientos prehistóricos que hay en el Cerro del Bú, por ejemplo. Entonces, bueno, pues respondiendo a esas preguntas empezó la investigación. Y sobre los límites, a ver, yo vivo en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares está ahí a medio camino entre la Alcarria, la Campiña. Es un paisaje muy similar al que se extiende pues más allá de esa frontera con Guadalajara. Y bueno, al ver en conjunto, si llegáis a esta que se ven en conjunto los dos frentes, bueno, al ver en conjunto el espacio de operaciones del teatro de operaciones del centro de la península durante la guerra, y se puede ver, ¿no?, esos dos brazos que hay en torno a Madrid, a la capital. No soy original a la hora de considerar todo esto como una unidad. Ya en Alerta a los Pueblos, Vicente Rojo hablaba de pues, esa vinculación y esa dependencia del vital Frente de Madrid de sus flancos. Entonces, bueno, creo que era lógico tratar de poner en contexto lo que estaba pasando en ese eje de las operaciones que fue la capital, pues a través de sus flancos. Muchas gracias. Esto nos da pie a, utilizando este mapa global que presenta de estas acciones de los frentes secundarios, cuando uno lee el libro, identifica como unos puntos calientes clarísimamente, ¿no? Eso te llamaría poderosamente la atención, ¿no? ¿Quieres comentar un poco esa investigación, cómo llegaste a estos puntos que en algunos se repiten hasta 4 o 6, depende de cómo veas acciones de combate, ¿no? ¿Cómo no lo comentas? Bueno, la investigación histórica he aprendido que consiste en hacerse preguntas, sobre todo. Luego ya responderlas, bueno, en la medida de las posibilidades también, pero principalmente en hacerse preguntas, incluso en dejar muchas abiertas. Entonces, claro, una de las preguntas que suscitaba el estudio de estos frentes es ¿por qué había zonas en las que no pasaba nada, en las que sí que se podría aplicar esta teoría de este hispanista británico sobre los frentes en calma, ¿no?, de Michael Seidman? Mientras que había otras zonas que incluso en estos lugares olvidados eran, bueno, pues un continuo hervidero de tropas, eran lugares machacados sistemáticamente por la artillería, por avances, por retrocesos, que llevaba a determinados sitios a convertirse en esos puntos calientes. Y bueno, pues tenemos aquí a gente que conoce bien la importancia de la geografía en la historia y en concreto en las operaciones militares, y obedecen eso, a estrictos condicionantes geográficos, ¿no? Lo que yo veo como el punto negro por excelencia de estos frentes secundarios no fue el que más bajas costó, pero sí el que se mantuvo en una tensión más continua, más estable, fue el saliente de la Cuesta de la Reina. ¿Por qué en la Cuesta de la Reina? Sí, podemos ver uno de los mapas que lo refleja. Bueno, la Cuesta de la Reina, durante la marcha de las columnas africanas hacia la capital, pues se establecen una serie de posiciones a lo largo del camino que llevaba a Madrid desde Toledo, entre las cuales, pues bueno, destacaba Seseña y su entorno, ¿no? Hoy en día es un pueblo industrial de las afueras de Madrid, pero fue pues un gran charco de sangre durante 3 años, ¿no? Y esto se debió a que en las afueras de Seseña había un promontorio que se asomaba sobre toda la Vega del Jarama, a su confluencia con el Tajo. Había varios puentes allí, el Puente Largo, la obra esta 18esca, que todavía lamentablemente tiene tráfico rodado, pero es un auténtico monumento espectacular, pero también un par de puentes que podían ser transitables, un puente de ferrocarril, y sobre todo esas vistas, ¿no?, del vértice Reina sobre el campo estratégico de la Vega del Jarama. La Vega del Jarama no por casualidad fue escenario de una de las batallas más cruentas de la guerra, y es que era la puerta de completar el cerco sobre Madrid. Una vez que fracasa el ataque frontal sobre Madrid, pues bueno, la aproximación indirecta, el tratar de rodear, aislar la capital, pues puso de relevancia todos estos observatorios. Y
aunque no hubo una gran batalla como aquella del Jarama en torno a la Cuesta de la Reina, sí que hubo sucesivos encuentros. Llegó a haber hasta 8 batallas frontales, 8 encuentros frontales a lo largo de la guerra en ese saliente, que lo convirtieron en un auténtico infierno para los que estaban allí destacados, ¿no? Un paisaje lunar del que tenemos algunas fotografías. Entonces, bueno, realmente los puntos calientes están vinculados a lugares estratégicos desde un punto de vista geográfico. Un auténtico verdún, ¿no? Como comentas ahí con ese cordón umbilical de Seseña, ¿no? De la carretera. Pues, y siempre el Tajo, ¿eh? El enigmático y solitario Tajo. Yo creo ahí, la verdad es que destacas esos 4 puntos, yo he tomado como lector, ¿no? El Alto Tajuña o el Recodo del Tajo, arriba, de Seseña, la Cuesta de la Reina, y luego las 2 cabezas las 2 cabezas de puente en Toledo y Talavera. La de Toledo para mí también ha sido muy revelador porque el detalle de las descripciones que haces, además que es tan visual, ¿no? Con los 2 puentes de San Martín y Alcántara tratando de cerrar la bolsa, son unas explicaciones extraordinarias. Y como siempre lo ha dicho el editor, ahí moteadas con esos testimonios que ha recuperado, te felicito porque son unas aportaciones realmente valiosísimas, que siguen trabajando. Sobre esto, en estos enfrentamientos, en toda la literatura, sobre todo la literatura, yo entiendo que venía más del lado republicano y principalmente de aquellos que habían servido como jefes militares de procedencia miliciana, Lister, Modesto, Mera, pero vamos, Lister, Modesto, siempre hablan como de una inferioridad tan notoria en el ejército republicano, pero cuando uno termina de leer tu libro, Luis Antonio, el lector refleja que los ejércitos, siguiendo la tesis de Sala Larrazábal, eran realmente 2 ejércitos muy simétricos en cuanto a sus capacidades. De hecho, presentas números del orden de decir que cada uno de los bandos tenía de forma permanente unos 50.000 hombres desplegados en estos frentes, ¿no? Estás en esa línea de que en realidad había una simetría, unas capacidades similares, que por eso se sostuvo ahí la guerra en ese tiempo con esos avances y retrocesos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Claro, al menos a nivel numérico y al principio de la fase de estabilización de los frentes, que es donde doy esas cifras, es indudable que hay un cierto equilibrio que a mí mismo me resultó sorprendente, ¿no? Porque los números siempre son materia de combate entre los que participaron en la guerra y luego los publicistas innumerables que han tenido los dos ejércitos en lucha. Y había un equilibrio, como digo, considerable. Lo que pasa es que los frentes secundarios tienen una serie de condicionantes propios en los que hacía que algún tipo de superioridad material se volviese vital. Y creo que tiene que ver bastante con el desenlace y con el transcurso de las operaciones. Las armas modernas, ¿no? La aviación, los carros de combate, que siempre sorprende también ver que en estos frentes secundarios, cuando se emprende una operación de cierto calado, por muy olvidada que esté, por muy desapercibida que haya pasado en la narración general de la guerra, siempre se trata de poner en juego aviación en cierto número y sobre todo carros de combate, ¿no? Los republicanos tenían una ventaja en cuanto a los carros de combate, al menos en la primera mitad de la guerra, cuando el T-26 y los carros soviéticos pues, revolucionaron un poco los campos de batalla en España. Pero, como digo, estas armas modernas se utilizan solo en momentos muy concretos. Los que sí que estaban continuamente allí eran los artilleros. La artillería yo creo que es el arma decisiva de estos frentes secundarios, lo que marca a todos los niveles la vida del combatiente que está en las trincheras. Y ahí hay que reconocer que el ejército sublevado tenía una superioridad
considerable, tanto en número de piezas como en la... Creo que es algo que también trasluce un poco la narrativa general del libro, como en la doctrina, ¿no? Es el gran martirio de los despliegues blindados de los republicanos es siempre que sus enemigos despliegan la artillería bastante bien, consiguen montar barreras muy efectivas y anulan la posible ventaja, la movilidad que podrían tener los republicanos con los carros de combate. Pues yendo a una última cuestión, digamos, de este primer bloque, y ya por acercarse al final del relato, ¿no? Le das la impresión que saca el lector, bueno, ¿qué importancia le das al golpe interno del coronel Casado, en sintonía, lógicamente, con Cipriano Mera y con Besteiro, para la finalización de la guerra? Me ha sorprendido porque lo desarrollas en profundidad y bueno, ahí tienes pues tu aportación como autor e investigador, ¿no? ¿Cómo ves precipitar ese final que a lo mejor se podía incluso haber alargado? No lo sé. ¿Cuál es tu opinión en ese capítulo? Para echar un vistazo sobre el golpe de Casado, que es quizá el momento más polémico de la guerra junto con los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, pues hay que echar la vista un poco atrás y al menos de lo que se desprende del estudio de lo que ocurre en estos frentes secundarios, es que a pesar de la caída de Cataluña, a pesar del momento crítico, ¿no?, para la República en guerra, antes del golpe de Casado todavía había un cierto espíritu de resistencia. Y en las últimas operaciones militares de calado que hay antes de que se precipiten las cosas, los combates de octubre del 38 en Seseña, pues se demuestra que es muy difícil expugnar posiciones que están bien defendidas, de las que no huyen los defensores, aunque se cuente incluso con una superioridad artillera considerable, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese precipitado el golpe de Casado? No lo sabemos. Sí que sabemos lo que pasaba inmediatamente antes, y es que continuaba un cierto espíritu de resistencia a pesar del hambre, a pesar del bloqueo, a pesar de los montones de inconvenientes, a pesar de la marcha victoriosa del ejército sublevado pues, hacia la frontera con Francia. Y con respecto a la disección del golpe de Casado, creo que nunca hasta el momento se le había prestado atención a lo que ocurría realmente en estos frentes secundarios, cuando son claves, especialmente el frente de Guadalajara. Tú lo sabes bien, que has trabajado sobre la figura de Cipriano Mera. Claro, allí lo que tiene Casado es una fuerza considerada como muy fiable, con unidades de élite, realmente que ha respondido pues de forma desigual, pero siempre en las actividades defensivas creo que con cierta solidez, ¿no?, que es el cuarto cuerpo de ejército. Pues de repente tiene todas esas fuerzas a su disposición y él las emplea como ariete para decantar la situación a su favor. Es muy relevante y creo que hay que poner el acento aquí, que no es ningún mérito mío. Se ha publicado también hace relativamente poco un libro sobre la quinta columna, que es el resultado de la tesis doctoral de Carlos Píriz, que es compañero de la Universidad Complutense, y que pone negro sobre blanco lo que ocurre con Cipriano Mera en los últimos momentos de la guerra. Cipriano Mera, por yo diría que por una rencilla personal, está enfrentado en estos últimos momentos de una manera frontal al gobierno de Negrín. Por aquí está Julián Dueñas, que ha sacado de los archivos de la CNT un documento que arroja bastante luz acerca del porqué. Y es que Cipriano Mera estuvo suspendido durante un breve tiempo del mando por una rencilla. Hoy la veríamos como algo casi ridículo, ¿no? Porque él se intenta apoderar de una serie de suministros, saltándose todos los caudales reglamentarios. Esto llega a oídos de Cordón y Cordón, mano derecha militar de Negrín y de Rojo en aquellos momentos, pues propone la suspensión inmediata como castigo, ¿no?, del mando de Cipriano Mera. Entonces, él tiene una acritud brutal contra el gobierno de Negrín. Entonces llegan a filtrarse algunas comunicaciones internas en las que habla de que, bueno, que si tuviese los medios, el tiempo y las capacidades suficientes, podría liquidar el gobierno de estos filocomunistas, ¿no?, que eran, según su punto de vista, los que estaban en el gobierno en aquel momento, de un plumazo. Y
realmente el desenlace de la situación se parece sospechosamente a esto, ¿no? A estas palabras que llegan a ser casi premonitorias. Qué interesante. Aprovecho que tenemos una exposición aquí del calzado militar y la figura primera son las alpargatas, ¿no? Y sobre este incidente que comenta Luis Antonio, pues claro, pedía en efecto Mera que se desplazó hasta el Levante con camiones para recoger alpargatas, porque era un signo no solo de movilidad, sino de prestigio de la unidad, ¿no? El otro día echaron Tiempos de Gloria sobre el 54 de Massachusetts y decían, queremos botas, ¿no? Era el primer símbolo de prestigio, no solo para moverse, sino para sentirse identificado. Muy bonito ese episodio, que por cierto, Luis Antonio, aprovecho para hacer un reconocimiento a personas como Julián Dueñas, colaborador del instituto, colaborador contigo, y siempre con el que nos gusta refrendar lo que hallamos, ¿no? Nuestras investigaciones y esa labor tan abierta y siempre de apoyo. Enhorabuena por tener personas como ella en el equipo. Y ahora paso a las 4 más rápidas, para ya que puedan participar ustedes, más específicas, diría yo. Aquí ya bajamos ya más al detalle militar y hay una, como bien sabe Luis Antonio, este instituto, y aquí tenemos por ejemplo a una escritora, Carmen Marchante, que conoce muy bien el tema de Marruecos y otros investigadores, ¿no? Y incides en algunos de tus aspectos, yo creo que de forma novedosa para ti, como un descubrimiento, ¿no? De la experiencia de Marruecos, lo que influye en los procedimientos tácticos de la Guerra Civil Española y un aspecto de que tú trabajas que es la fortificación, ¿no? ¿Nos quieres comentar quizá yo creo que lo explicas muy bien en el libro y daría para un debate muy amplio porque es un tema muy bonito, ¿eh? Claro, esto a través de los documentos se puede detectar, pero es palpable desde la materialidad, desde los restos materiales. Y es que es una constante. Aquí hay diversidad de opiniones entre los historiadores. Lo que pasa es que yo, bueno, como tengo el privilegio de haber estado trabajando sobre el terreno ya desde hace ya bastante más de una década, pues a mí me resulta algo obvio que hay una doctrina común entre los dos ejércitos en lucha, pero que dentro de esa doctrina común hay unas tendencias que entre el ejército de Franco tienden hacia el africanismo y en el ejército republicano tienden hacia la doctrina francesa, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Y digo que esto se ve muy bien porque cuando subimos a las cumbres de los frentes de montaña, por ejemplo, pues vemos cómo se fortifican los cerros por parte de unos y de otros, ¿no? Las fuerzas franquistas se comportan como el ejército colonial de España en Marruecos, yéndose a las cumbres, construyendo trincheras que rodean estas cumbres y que tienen muy buena visibilidad entre estas diversas posiciones fortificadas, mientras que los republicanos tienden a una fortificación lineal. Hace muy poco, y saliéndonos del marco del libro, hemos estado en el frente de Guadarrama y allí es que tienes frente a frente estas dos particularidades doctrinales en lugares como, bueno, la zona de Robledo de Chabela, Santa María de la Alameda, donde hay a 200 metros unas de las otras, pues un cerrito fortificado a conciencia por parte del ejército franquista, mientras que enfrente están larguísimas líneas de trincheras de la 34 Brigada Mixta, en este caso, que eran los que cubrían ese frente. O sea que, claro, sí, yo, soy de la opinión y tengo documentación y experiencia en el sentido de que por supuesto que se ve esa herencia de Marruecos en la doctrina, especialmente del ejército franquista, pero en ambos. Pues hoy agradecemos también, ya que habemos dado algún reconocimiento, que tenemos al coronel Carlos Zamorano, que ha dirigido durante tantísimos años la ponencia de fortificación y poliorcética aquí en el instituto. También has desplegado en África y es un gran conocedor de esta materia, o sea, una referencia también para nosotros. Bueno, muchas gracias. Y vamos a una pregunta, vamos a bajar al aspecto humano, que a mí me gusta mucho y además en el libro has hecho un gran esfuerzo que a mí me ha gustado de desarrollar la personalidad de los comandantes
principalmente los jefes militares. También has dado pinceladas a veces de un soldado por un testimonio, ¿no? Pero la figura de los comandantes, que siempre es controvertida de naturaleza. Y, por ejemplo, por parte del Ejército Nacional, el Ejército de Franco, pues hablas del general Ponte con un poco de sorpresa, que estuvo tanto tiempo en el frente de Aragón, de caballería, o del coronel de Estado Mayor Esteban Infantes. Y me han resultado también interesantes los perfiles por la parte republicana del también controvertido coronel Perea, o con muy buenas palabras de Pertegat, jefe de división. ¿Quieres, por lo menos uno por cada uno de los dos bandos, que te ha llamado la atención o que quieras hacer un comentario sobre, en fin, de tu investigación, de decir, oye, pues admirable en esta faceta uno u otro, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre...? Claro, a veces algo que disfruto especialmente de trabajar con documentación de época es tratar de diseccionarla, de meterme un poco en la mente de quien la escribió, y a veces uno se encuentra con regalos como un parte de operaciones por duplicado firmado por el, creo que entonces era coronel Ponte. Es en las operaciones de la Cuesta de la Reina en octubre de 1938. El interés de estos dos documentos, al contrastarlos, viene de que uno está lleno de acotaciones, probablemente de la mano del propio Ponte. Y lo que hace en ese documento es exonerarse de una responsabilidad que iba a recaer sobre él, que era haber dirigido con... yo me atrevería a decir que con cierta incompetencia y con... bueno, con una manera de dirigir las operaciones que era ensayando y viendo a ver qué era lo que ocurría, a ver si por casualidad se tenía éxito, que cuando uno tiene bajo su mando pues las vidas de cientos y miles de combatientes puede llegar a ser algo casi criminal. Entonces él muy arteramente decide eliminar pasajes de esa documentación para que a ojos de sus superiores él quede como una figura blanca, como un táctico estupendo y como alguien que no tiene ninguna responsabilidad en la cantidad de bajas que ha costado una operación que solo ha supuesto un avance de unos pocas decenas de metros junto al vértice Reina. Así que, bueno, sí, es sorprendente encontrarse con esto. Luego uno va atando cabos, gente que, como uno de los oficiales de las fuerzas que operaron allí, de Estado Mayor, que criticaba sin poner nombres a uno de los mandos que habían tenido en esas operaciones, tachándolo poco menos, pues eso, como de un imprudente o como de un criminal en potencia con respecto a la vida de sus hombres. Y claro, contrastando los diarios personales, las cosas que uno no pone bajo la luz pública ni envía a sus superiores, con estos partes censurados, pues bueno, uno une piezas y bueno, realmente sí que es un hallazgo trágico y oscuro, ¿no? Pero realmente una figura que ha sido elogiada, que llegó a tener durante la dictadura pues cargos de muchísima responsabilidad, muchísimo prestigio, pues se ve inevitablemente con otros ojos. Por hablar de quién tenía enfrente Ponte en estos combates, Pertegat, que fue una figura bastante humilde durante buena parte de la guerra. Él provenía de las milicias, aunque había hecho la mili en África como tantísimos españoles, pero bueno, era una figura política, básicamente. Él venía de las filas del Partido Comunista y destacó como una figura bastante competente, como un organizador pues, que fue capaz de poner en un frente difícil como era este de la Cuesta de la Reina, pues algo de espíritu de corps, de coordinación entre las unidades y que repentinamente, precisamente con el golpe de Casado, pues adquirió un protagonismo que nadie pensaba que iba a recaer sobre él y llegó a convertirse pues quizá en la figura militar más importante dentro del bando anti-Casado, ¿no? Del bando negrinista, si le queremos llamar así, en esos días cruciales de marzo del 39. Muchas gracias. Muy interesante la aportación que hace del estudio de los fuegos, de la artillería, la contribución de la aviación. Ya lo ha comentado. Ha habido ese detalle de considerar, que es muy interesante, a la artillería contra carro, que la hemos visto actuando siempre y desplegada en vanguardia como auténticas tropas de élite. Ese comentario para mí tiene muchísima
muchísimo valor, ¿no? Lo realza, yo creo que el autor muy bien. Vamos a pasar muy brevemente, ya nos quedan un par de anotaciones y abrimos el debate, a la figura otra que has recuperado en tus estudios y que cada vez está más en boga porque hay más testimonios y lo favorecen, que es la figura de los guerrilleros, que dedicas un capítulo completo. Y además, estando aquí nuestro compañero Juan José García en las jornadas de Brihuega del año pasado, que se comentaban aquellos de Monforti, ¿no? De cómo mueren los guerrilleros, ese episodio al lado de Brihuega en un molino, ¿no? Tremendo, ¿no? Esa descripción tan en detalle, ¿no? Coméntanos este capítulo que está lleno además de testimonios, de acciones, que van más allá de lo anecdótico. En esta, no sé si está ahí el de Talavera, lo tiene puesto. En Talavera hay una acción preciosa que va dirigido por los guerrilleros, ¿no? Avanzando hasta ocupar los puentes sobre el Tajo y el Alberche. El Alberche, ¿no? El de ferrocarril y carretera. Coméntanos un poco este capítulo que es muy bonito. Claro, que existieron guerrilleros durante la Guerra Civil, a pesar de que ambos estados mayores hicieron lo posible por ocultarlo, es algo que está a la vista de todo el mundo desde 1940, cuando un tal Ernest Hemingway publicó Por quién doblan las campanas, ¿no? Entonces, es algo conocido, pero superando lo anecdótico, superando pues esa visión casi napoleónica, ¿no? que da Hemingway de las guerrillas en Guadarrama, pues nos damos cuenta que, claro, como fue la guerra en estos frentes secundarios, una competencia entre la tradición, la falta de medios y la modernidad, la vanguardia, pues los guerrilleros se comportaron y fueron encuadrados y se promocionaron sus actividades como actores decisivos desde un punto de vista estratégico. Y esto es algo de una gran modernidad, creo, propia del conflicto español. He centrado, sí, un capítulo sobre todo en la actividad de la guerrilla en los frentes secundarios, aunque hay dos momentos clave que creo que llegan a influenciar enormemente el discurrir estratégico general de las operaciones. Uno es durante la batalla de Brunete, cuando el frente sur del Tajo se convierte el frente del Tajo se convierte en la línea para abastecer a las unidades que están en peligro de ser embolsadas en Madrid, a las unidades franquistas. Y, claro, el Estado Mayor republicano propone cortar las vías de comunicación, cortar el ferrocarril y cortar la carretera. Es algo completamente desconocido hasta el momento en el que hemos accedido a los archivos precisamente de quienes mandaron sobre estos guerrilleros, que Talavera llegó a quedar aislada durante una semana con la carretera y el ferrocarril cortados completamente. Creo que eso es una opinión, pero creo que está bastante fundamentada, que fue clave para que Franco se decidiese a detener la ofensiva del norte y enviar a las brigadas navarras al frente del centro, ¿no? A socorrer a las tropas que estaban siendo atacadas en Brunete. La otra operación que desarrollo pues, más en profundidad es lo que ocurre en torno a la batalla de Teruel, que bueno, por mantenernos un poquito dentro del tiempo, seré brevísimo, pero bueno, decir que también resultan claves los hostigamientos continuos a las líneas de las vías de comunicación realmente que llevaban al ejército de maniobra franquista desplegado en Guadalajara hasta la capital turolense. Pues claro, si los guerrilleros están hostigándolos continuamente, hubo retrasos que fueron reconocidos por el mando franquista y que ahora, conociendo la documentación de los guerrilleros, que solo ha sido accesible desde 2004, que está depositada en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca, pues se ve con otros ojos. Encontramos el motivo de esos retrasos y es que las carreteras que atravesaban toda esa comarca de Molina de Aragón estaban siendo continuamente dinamitadas por compañías especializadas, muy bien dirigidas y muy bien encuadradas, con muchísima disciplina por parte del Estado Mayor del Ejército Republicano. Sí. Bueno, mi última anotación es porque has realizado estudios previamente sobre el papel de la mujer en la guerra civil. Y en el libro pues aparece una anotación que me llamó la atención, que es la última combatiente, ¿no? Tienes ahí una página sobre ello. Y luego también pues
de Mica Echevere mencionada o Elizabeth Parsina también, ¿no? Como otra guerrillera precisamente, ¿no? Bueno, Mica Echevere era capitán de una columna del POM. De este papel que siempre podemos decir que ha sido secundario, ¿no? Porque nunca ha tenido esa visibilidad, pero yo creo que la has recogido con sensibilidad, ¿no? Dentro de tu libro. Yo no sé si quieres hacer un comentario, abrimos algún tipo de pregunta. Además he visto ahora, recordaba lo de la aportación de Marruecos y veo a nuestro querido compañero Alberto Guerrero, que es un conocedor muy bueno, ¿no? Muy estudioso, vamos, de toda la táctica de la guerra, bueno, se llama guerra en Marruecos, de las campañas de protectorado, que también esos movimientos en columna no terminan en el 36, ¿no? Yo dejo abierto. Sí, bueno, siendo muy breve, claro, hay un tópico historiográfico que nos habla de que las mujeres en el momento en el que se militarizan las milicias en zona republicana desaparecen de los puestos de combate. Desde hace unos años venimos demostrando que no es así. Numéricamente es casi irrelevante, ¿no?, el papel de las mujeres después de la militarización. Pero solo el hecho de que existieran y de que hubiera, allí donde había un cero absoluto, llevamos, insisto, no en puestos administrativos, de logística, no, en puestos de combate, llevamos documentadas ya 100 y pico. Donde antes había cero, que ahora haya 100 y pico con nombres, apellidos o apodos, o la poquísima información que hemos podido recabar, pues creo que es a un nivel simbólico realmente muy importante y en algunos casos a nivel operativo también lo fue. En la última o una de las últimas combatientes sobre la que estoy centrando últimamente una investigación fue Encarnación Hernández Luna, que llegó a ser comandante, mandó durante buena parte de la guerra una unidad de ametralladoras dentro de una de las brigadas de la 11 División, de la División del Líster, una unidad de choque, y era una persona que tenía, aparte de una formación en cuestiones militares que es indiscutible, pues un coraje y un valor simbólico también para sus propios hombres enormes, ¿no? Que a mí me impresionó leer una carta que le dedicaba, que está en su archivo familiar, un combatiente que estuvo a sus órdenes en el frente de Teruel y todavía en los años 80 se dirigía a ella como mi comandante. Entonces, bueno, es algo que ha estado como erradicado de la historia, pues es sobrecogedor, ¿no?, leerlo, que ha estado ahí siempre, ¿no?, aunque no hayamos querido poner el foco sobre ello. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, por favor, levantar aquí. Un momentito, por favor, y así le hacemos llegar el micrófono y podemos. Primero, permíteme que te felicite, ya no solo por el libro, sino por la tesis. Yo soy un aficionado de la historia, escritor también aficionado. Precisamente porque he sido enfermero y me he dedicado al Alzheimer, pues llevo ya unos 15 años viviendo en Cienpozuelos y escribiendo sobre Cienpozuelos. De hecho, he utilizado tu tesis, la estoy utilizando, para documentar el asalto al vértice Legaña el 24 de octubre del 38. Eso unido a diversos testimonios de nietos que vivieron lo que sus abuelos les contaron sobre los botijos de fuego el 29 de octubre contra los T-26 en Seseña. Ellos, lo que más les choca era eso, los botijos de fuego y las piedras envueltas en trapos con gasolina. ¿Sabes? Tengo varios testimonios que me han llamado siempre la atención. Y otra cosa que también me ha llamado la atención es que el teniente de Infantería de Marina Eduardo García de la Serna y Ponce de León, que mandaba una sección de ametralladoras con el capitán Sánchez Pérez al mando, ¿no?, de este hombre no se habla nada. De su sección durante el ataque de los T-26 y los días posteriores no se habla nada, ¿no? Me ha llamado mucho la atención y exactamente hoy
Día 24. Anoche se tomó por la jarca de el capitán Sánchez Pérez, precisamente a la caseta de peones camineros, hace 88 años. Una noche como la pasada, ¿sabes? Precursora, luego en el 11 de febrero del puente de Pindoque. Entre comillas, no se puede comparar, ¿no? Pero sobre el puente de Pindoque, el comandante Molero, sí hay mucho escrito, y en cambio de Sánchez Pérez, de la jarca de Sánchez Pérez del Rif, pues no hay tampoco nada. ¿Qué me puedes decir a esto? Claro, muchas gracias por los testimonios. Y, a ver, con respecto al frente de Seseña, tengo también una cierta vinculación porque mi abuelo estuvo allí. Estuvo combatiendo allí. No sabemos nada de lo que hizo, más allá de los datos militares generales y alguna anécdota que muy rara vez contó, a pesar de que murió bastante mayor. Entonces, bueno, siempre me resulta un escenario familiar, a pesar de todos los horrores, ¿no?, que hemos mencionado que ocurrieron por allí. Cienpozuelos es un tema que no trato demasiado porque está del otro lado de la frontera con Madrid, pero obviamente forma parte del saliente de Seseña. Y sobre el sanatorio de Cienpozuelos durante la guerra también habría, pues no sé si un libro de investigación histórica o una novela, pero habría mucho que contar. Y el último bombardeo republicano de artillería que se recoge en los partes oficiales creo que es un bombardeo contra el sanatorio de Cienpozuelos. Entonces, bueno, la locura de la guerra estricto sensu, ¿no? Y sobre el testimonio que hablas de este oficial de Infantería de Marina, que lo recoge en la tesis, aunque en el libro creo que no lo he reproducido porque quería centrarme más en los hechos, bueno, pues de más allá de la estabilización. Pues es un testimonio que, bueno, tuve el privilegio de contar con ello cuando estaba inédito y se lo debemos a el estamento militar. Nosotros hemos colaborado, ya lo hablaba el otro día que estuve tomando un café aquí con vosotros, que estuvimos en su día colaborando con la Academia de Infantería de Toledo en el trabajo que hicimos sobre los cigarrales, que claro, buena parte del territorio de los cigarrales discurre bueno, la línea del frente discurre por el campo de maniobras de Alijares. Entonces, fue a través de José Ramos, que es, bueno, retirado ya, pero fue militar allí en la academia. Nos pasó él, procedente de uno de los historiales de esta unidad, ¿no?, de ametralladoras, pues un testimonio inédito sobre uno de los momentos clave de la guerra civil, que fue ese primer combate de carros de combate, ¿no?, valga la redundancia, de blindados en Seseña. Y sí, pues ahí, bueno, yo, aunque se salía un poco de la narrativa general de la tesis, quise incluirlo casi por completo, pues para dejarlo a la disposición de otros investigadores que sí que traten el tema. Me alegra ver que sí que estáis tirando de ello, para eso está. Sí, sí. Es un testimonio inédito de primera mano y que arroja algo de luz concreta sobre momentos concretos de ese combate por las calles de Seseña y demás. Bueno, aquí además tenemos también entre el público nuestro experto en la zona de Seseña y Jarama, Joaquín Serrano, que es un gran investigador también sobre esto. Aquí tenemos otra pregunta. Pues aprovecho, Luis. Hola, Joaquín. Ya que está de moda Seseña, esta mañana he estado por ahí. Al hilo de leer tu capítulo de Seseña, hay alguna otra cosa más que se está publicando sobre la famosa operación de los T-26, volví a sacar un mapa que hay por ahí, que yo pensaba que la operación de los T-26 había sido lineal, habían sido por la Cuesta de la Reina, Seseña, Esquivias y vuelta. Pues es que hay un mapa por ahí que dice que bajaron a Boros. Eso es cierto. Hay un mapa, colgado. No lo sé, aunque hemos oído varios, ¿no? El periplo que se pegaron por la retaguardia. ¿La hicieron, Joaquín? Sí. A ver, ¿cómo fue el recorrido entonces? ¿Cómo se ría aquel de ahí? Esquivias sale una carretera. Claro. Esquivias sale una carretera. Cuando se retiran de Esquivias, no vuelven a Seseña porque se esperaba, no vuelven directamente a Seseña. Dan la vuelta, salen de Esquivias a la izquierda, a Borox, y de Borox dan la vuelta para Seseña. Así es, hacen un triángulo.
Bueno, a ver, un tío que falleció, combatió en esa zona con la caballería. Tengo el mapa, lo que no sé si es ruso. Es de los... Sí, pero eso obviamente no va a ser la atención. Este combate de Seseña siempre tiene mucha significación. No sé si Joaquín Serrano quiere Sí, aportar algo, por favor. quería comentar, la unidad que ha dicho Juan era la Jarca de Tiradores del Rif, única jarca que interviene en la Guerra Civil Española, aparte de la denominada Jarca de Oviedo, pero esa era un nombre simbólico. Entonces la mandaba el capitán Sánchez Pérez y por un bombardeo de artillería resulta herido el 30 de octubre, le evacúan a San Fernando y muere en San Fernando. Le sustituye el teniente Maroto, pero la sección estaba agregada a la Jarca de Tiradores del Rif. Posteriormente, en enero del 37, esa sección de ametralladoras la agregan al tercer tabor de la Mejala del Rif e interviene en la batalla del Jarama con la brigada de Sáez de Buruaga. La Jarca se queda en Seseña, en las posiciones de Seseña. Pero ¿qué ocurre? Que un cabo y un askari van a protestar al cuartel general del Generalísimo en Salamanca diciendo que ellos le habían prometido que iban a vivir del saqueo y que no les dejaba saquear. En la Jarca había un capitán que era de la Guardia Civil, el capitán Reparaz. Entonces, claro, fueron a protestar. En el documento que está en el archivo, está aquí en el archivo escaneado, en el documento, Franco lo lee y se me dice, disuélvase. Y infórmese al comandante Doval. Su sobrino era capitán también, había ganado la medalla militar en la cabeza de Puente de Toledo y demás, estaba también en esa Jarca. Y entonces la Jarca se disolvió, fueron retornados a África y los que no se habían hecho ninguna protesta se integraron en las Mejalas del... Muchas gracias, Joaquín. ¿Hay alguna intervención más? ¿Queríais preguntar? Alberto. Sí, hola Luis. Habéis estado hablando de las tácticas del bando del ejército sublevado y del ejército republicano. Vicente Rojo yo creo que sigue, como habéis dicho, sigue o ha leído los escritos de Fogg, está muy influenciado por la ofensiva francesa, mientras que Franco está más influenciado por Damaso Berenguer, ¿no? Por Damaso Berenguer, por esa estrategia de aproximación indirecta que se ha realizado en África. Rojo va a llevar a cabo unas ofensivas que están muy bien desde el punto de vista, ¿no? Sobre el papel están muy bien, pero como sabemos todas fracasan. Me gustaría saber tu opinión sobre si con otros medios el ejército republicano se hubiese podido imponer en esta guerra, con otros medios, con más moral en sus tropas y con mejor armamento se podría haber impuesto a esa estrategia que está llevando Franco de aproximación indirecta, que no sé si Franco llegó a leer a Lidelhard, pero que es esa estrategia la que lleva. Bueno, esto, a ver, no me quiero meter en jardines que excede un poco del foco de mi trabajo, pero realmente hay mucha historia ficción que habla de que, o sea, el ejemplo que se me viene más a la cabeza es el caso de Víbor, que cuando yo estaba estudiando la carrera, como que fue de repente un referente, su libro sobre la guerra civil, pero que creo que tiene bastantes imprecisiones, fallos y falta de conocimiento a pie del terreno, ¿no? Entonces, Víbor dice, entre otras cosas, que si la República hubiese optado por emplear una guerra de guerrillas generalizada contra el ejército de Franco, que otro gallo hubiese cantado y tal. Lo que no sabe Víbor, y lo ignora porque no aparece en su libro, es que la República emprendió una guerra de guerrillas generalizada contra el ejército de Franco, en la medida de sus posibilidades. Esto que hablábamos hace un momento de que excede la anécdota de Hemingway, la cuestión guerrillera, bueno, hay alguna monografía ya sobre esto, el libro este del Frente Invisible me parece que es fundamental, aunque en algún punto pues, puede ser un poco disperso, pero creo que marca una línea a seguir y nos dice que la República, con los medios que tenía a su alcance, hizo
todo lo que estaba en sus manos para ganar la guerra y que Franco también, por supuesto, en contra de las tesis que hay del alargamiento ficticio y artificioso de las operaciones militares. Creo que los mandos de ambos ejércitos estaban convencidos de que había que liquidar la cuestión pronto por lo que pudiera pasar en el futuro. Otra cosa es que ejecutarlo era muy complicado. En el libro hablo también de cómo estos frentes secundarios, en mayor proporción todavía que otros lugares más conocidos, estaban en zona republicana completamente horadados por la traición. Esto es, por leales geográficos que no habían puesto sus cartas encima de la mesa y que estaban trabajando por acción o omisión a favor del enemigo. Y esto, bueno, pues el coronel Romero lo sabe bien también, que hay operaciones enteras que se llegan a suspender porque uno de los ideólogos y de los oficiales al mando pues se pasa, se cambia de bando días antes de que den comienzo las operaciones. Y no hay un caso, ni dos, ni tres. Hay jefes de brigada que se cambian de bando a los pocos días de llegar al frente. Es paradigmático el caso de Toledo. Todo el frente de Toledo, todo el 7º Cuerpo de Ejército y las unidades que lo suceden están mandadas casi en algunos momentos tienen en sus puestos de mando a gente que está trabajando para el enemigo, empezando por Lamas Arroyo, que fue jefe de Estado Mayor de Mena, pasando por Burillo, que aunque él su lealtad estaba aprobada hacia la República, pero tenía espías en su puesto de mando, y esto aparece también en la documentación de la CNT. En fin, ¿cómo es de sencillo ganar la guerra en estas condiciones? Pues bueno, creo que no mucho. Sin meterme mucho en jardines, como digo, que no controlo de la estrategia general de las operaciones y demás. Me gustaría añadir un estudio muy bonito que recoge Luis Antonio, que es el del coronel Perea en todo el 4º Cuerpo de Ejército, que dan una división, le va pidiendo a Miaja, lo explicas perfectamente, ¿no? Para romper, y quería llegar hasta las llanuras de Soria, ¿no? Por eso decía Alberto Guerrero de tener más medios, ¿no? Y ahí Miaja lo explica muy bien, le llama un poquito fantasioso, ¿no? El coronel fantasioso, ¿no? Lo explica, esa es una parte, lo explicas realmente también como las demás, pero que es muy gráfica, ¿no? Porque además explicas cómo Perea va tratando en esos 200 kilómetros de activar constantemente el frente. Lo hace de una manera muy, muy acertada. Creo que Carmen tenía una pregunta. Sí, me llamo Carmen Marchante. Enhorabuena, muchas gracias, porque todo lo que es aportar nuevas fuentes y modificar lo establecido, pues está muy bien. Claro, me interesa mucho este tema, y no espero que no lo veas como meterte en un jardín, de este tema de las distintas tácticas, ¿no? Porque claro, no es solo la manera de fortificar, sino que es distinto, ¿no? Si viene de la doctrina de la Primera Guerra Mundial o de las guerras en África, sino el material humano. O sea, el ejemplo que habéis citado ahora de la Melala, diciendo, yo es que voy a vivir del saqueo, ¿esto qué es? Claro, inmediatamente no, esto no puede ser, ¿no? Hay que eliminar esto, como se podía también eliminar a franjas de falangistas que también iban por su, ¿no? Entonces, mi pregunta es concreta. La línea, o sea, ya al final de la guerra, cuando ya nos situamos en que se ha abierto el frente se ha abierto el boquete de Vinaroz, digamos junio, julio del 38, ahí precisamente, que es una de las cuestiones que la historiografía ha escondido o no ha tratado, porque es uno de los mayores fracasos del ejército de los sublevados, la ofensiva a través del Maestrazgo, ¿no? Donde topan con la línea de fortificaciones republicana, precisamente, que ya habían tenido tiempo de fortificarla, la línea YXZ. Eso se pasa sobre puntillas, porque bueno, ahí el ejército del Turia, pues hay un montón de bajas alrededor del 18 de julio del 38, luego se cruza el Ebro y ese episodio. Entonces se dice que ahí todos los generales, excepto Franco, que se empeñó en meter ahí no sé cuántas divisiones, le aconsejaron de que no se hiciera esa operación. Podemos tener como el punto de contradicción ya entre las tácticas que habían servido para, evidentemente, avanzar en la guerra y el punto de inflexión donde ya eso no sirve, porque la República, digamos, que había establecido una línea de fortificaciones
¿Tienes algún criterio sobre ese episodio? Sobre el que no, yo entiendo que no son estos frentes, pero... No son estos frentes, pero de alguna manera sí que lo son, porque el éxito de la línea XZ es que se ponen en práctica pues la defensa en profundidad, ¿no? El no confiar todo, que era algo a lo que la República había jugado al principio de la guerra, ¿no? Defensas muy lineales, cargadas de hombres. Y entonces empieza a hacer otro tipo de cosas. Algunos dicen que por influencia de la doctrina soviética, aunque los que estaban allí al mando eran españoles, vamos, los que ordenaron fortificar la XYZ. Y digo que tiene que ver con estos frentes porque en algunos puntos del frente de Toledo y en buena parte del frente de Guadalajara se aplican criterios de defensa en profundidad. Bueno, entra dentro también de la historia ficción, pero no sé lo que hubiese sido una ofensiva de la Victoria si no se hubiese producido el golpe de Casado. Cipriano Mera, cuando en sus memorias habla de que, bueno, cuando tiene que marchar al exilio, se lamenta del esfuerzo que ha puesto en fortificar el frente de Guadalajara y dejarlo ahora sin combatir. Claro, es que no hace falta más que pasearse por allí, ¿no? Y ver, y no solo son las posiciones de primera línea, no solo es el Alto Tajuña, sino que es que cuando uno retrocede, la carretera general, la carretera de Francia, estaba hiperfortificada. Había varias líneas de zanjas antitanques enormes que atravesaban toda esa carretera y kilómetros a la redonda. Hace muy poco hemos estado trabajando en cuestiones de arqueología en Alcalá de Henares precisamente y analizando la fotografía aérea que hay de los años del conflicto de Alcalá, es que se ve cómo estaba fortificada las afueras de Alcalá de Henares, que estaban muchos kilómetros del frente. También había 2 zanjas antitanques consecutivas, posiciones fortificadas todo a lo largo del ferrocarril y de la carretera. Yo me imagino que si la guerra hubiese continuado indefinidamente, hubiese sido la manera de hacer las cosas, ¿no? Por un ejército que se estaba batiendo a la defensiva por mucha propaganda y por muchas ofensivas espectaculares que se montasen. La República estaba a la defensiva y la doctrina defensiva que se llega a alcanzar yo creo que es bastante sofisticada y que tiene que ver con cosas que se ven luego en la Segunda Guerra Mundial, aunque se enraíce en la línea Hindenburg, en toda la revolución que hacen los alemanes durante 1916-17 en el frente occidental. No sé si he contestado a tu pregunta en cierta medida, pero bueno. Gracias. Muchas gracias. No sé... Si hay tiempo para una... El otro día comentaba, cuando estuvimos tomando un café con Luis aquí, comentaba que mi abuelo, tenemos en común, no sabía que tu abuelo también había estado combatiendo ahí. Mi abuelo estuvo ahí luchando en Guadalajara y yo era un chiquillo y le hice las preguntas, pues que 15, 16 años, por las preguntas que yo creía que me interesaban, ¿no? Hoy, evidentemente, le hubiera hecho otro tipo de preguntas y como me arrepiento de que ya no se las podría hacer. La pregunta va dirigida, habéis hablado de los mandos, de esas unidades y tal, y la pregunta va dirigida a las unidades y a las tropas. ¿Qué tipo de unidades había aquí? El hecho de que fuera un frente secundario también era que eran unidades de segundo orden, de segunda... Los militares valoramos eso, unidades, valor tal, valor menos valor. Y la tropa que había, mi abuelo no estaba, mi abuelo era un chico recién casado que vivía en un pueblo de Toledo y le tocó combatió con los rojos porque era donde le había tocado Toledo, había caído en la zona roja, ¿no? No había... Y él me contaba que él decís ametralladoras en aquella época, o mi abuelo por lo menos utilizaba la palabra máquinas. Yo le decía, ¿pero una máquina qué es? Pues una ametralladora. Y digo, ¿y tú qué hacías? ¿Veías al enemigo? Y dice, no, dice yo. Dice, estábamos ahí en la ametralladora y bajaba la mano. Dice, claro, pero si bajamos la mano de la ametralladora, si tú disparas así, si bajas la mano de aquí, el disparo sale para arriba. Las ametralladoras tienen unas balas trazadoras, que son los que se ven, y entonces dice, teníamos un sargento que cuando nos veía que bajábamos la mano, bueno, nos pegaba con un palo para que subiéramos la mano y disparáramos. En fin, háblanos un poquito más. Es algo que me he planteado y está en la primera parte del libro, del tratar de valorar un poco la utilidad militar que tenían las unidades que había allí desplegadas. Y se parte de una situación en la que tanto en Toledo como en Guadalajara, cuando considero que se puede comenzar a hablar de que ambos frentes están estabilizados, que es después de la batalla de Guadalajara, pues
ambos bandos despliegan unidades de cierta calidad allí, lo que pasa es que van saliendo. Y sí que queda siempre una reserva, principalmente en zona franquista, de legionarios, tropas de infantería de montaña, ¿no? Los cazadores, que eran tropas, bueno, de considerar al menos como de cierto nivel de tropa selecta, y los regulares. Y en zona republicana estaban las brigadas internacionales y luego algunas unidades destacadas, ¿no? Hemos hablado del Ister, del Campesino, de algunas de las unidades de Mera, de la 70, de algunas de las unidades que componían el cuarto cuerpo de ejército. Lo que pasa es que mediada la guerra hay un esfuerzo por parte de, y parece ser que en contra de las indicaciones de Franco, por parte del ejército franquista, y que se espeja también de alguna manera en las fuerzas republicanas, de formar con esas unidades de leva, que eran las que generalizadamente mantenían esos frentes secundarios, tropas selectas. En el caso del ejército franquista son unas unidades de choque que se forman en cada batallón. Cada batallón tenía que nombrar un determinado número de hombres para que formasen las compañías de... Joder, no recuerdo ahora mismo las secciones ofensivas. Esto es, una sección por cada batallón que estuviese conformada por gente concienciada, que tenía intención de combatir activamente el enemigo. Se estimulaba muchísimo el tema del cuerpo a cuerpo, de llegar al arma blanca, a la bomba de mano. Y en zona republicana se forman también por aquellas fechas los batallones disciplinarios y las unidades de ametralladoras, los batallones de ametralladoras. Unidades de ametralladoras había habido toda la guerra. Lo que pasa es que en ese momento es cuando se decide pues, que dependientes de cada división pues, se formen pues, como unas unidades también selectas. Y luego el tema de los batallones disciplinarios, que era gente que tenía cuentas pendientes con la justicia militar, pero que no eran delitos de tipo, digamos, ideológico, ¿no? Que no iban en contra de la República. Entonces, con estas unidades pues, se forman grupos de choque, ¿no? Básicamente. Creo que es algo, hasta cierto punto, anclado en una tradición, que es lo que venía de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Son unidades que tienen que ver muchísimo a nivel de su doctrina, pues eso, con estas tropas de choque del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial y que luego imitaron el resto de ejércitos aliados. Así que, claro, hubo mucho soldado de leva obligado allí a combatir, pero también hubo gente tanto ideologizada como con un espíritu de lucha pues destacado, minoritarios, pero que a partir de cierto momento pues son los que siempre van delante en todas las operaciones, ¿no? Los que combaten cara a cara con el enemigo, los que sí que le ven el blanco del ojo al que viene de frente. Y sí que, contrariamente a lo que han dicho algunos autores, sí que estas secciones ofensivas llegan a ponerse en funcionamiento. De hecho, intervienen en algunas operaciones muy importantes de estos frentes secundarios, en la ofensiva de la Jara, en los combates sobre todo principalmente en el frente de Toledo y en algunos golpes de mano en Guadalajara ya al final de la guerra. O sea que sí. Miguel, me gustaría hacer un pequeño comentario, ya que recuerdo hacer un comentario sobre la categoría del autor, ¿no? Recuerdo y lo relaciono con una anécdota. Hace 8 años le preguntamos, que daba una conferencia aquí, el general Miguel Alonso Baquer, que lo conocerán todos ustedes. Su padre Miguel Alonso mandaba el Tabor Difni Sáhara, o el número 3. Y el caso es que la pregunta, ¿no?, era que la aportación del coronel Martínez Bande, que fue mi predecesor, lo digo con orgullo porque yo ocupo su lugar, digamos, su sitio, después de 25 años, y cuál era la principal característica y qué quedaba por hacer, ¿no? Y el general Miguel Alonso Baquer dijo, bueno, pues queda por hacer la incorporación de nuevos testimonios, una revisión, ver otros fondos y planteárselo, ¿no? Y es lo que sin duda nuestro autor ha hecho con un rigor extraordinario, incorporando testimonios desconocidos absolutamente hasta ahora y además incorporando esa raíz arqueológica que le lleva a un sentido muy práctico de las cosas y muy bonito, ¿no? Y hay que felicitarle, en mi opinión, por eso. Y la otra pregunta era cuál era la característica de la obra y dijo el general Alonso Baquer, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso me gusta también porque a mí me vais a permitir, lo puedo aplicar a este autor.
todo investigador que se enfrenta a una investigación lo que quiere llegar a saber es el conocimiento real de las cosas, ¿no? Y nuestro autor, sin duda, si algo trasluce este libro, es la búsqueda de lo que pasó con un aporte además muy generoso y muy equilibrado en toda su aproximación, ¿no? Lo cual te agradezco. Y luego pues están unas conclusiones extraordinarias sobre, no te quiero quitar el protagonismo, pero sobre que esos frentes en calma es una ficción, eran frentes que estuvieron activos siempre, con grandes unidades de élite que se incorporaban en los momentos decisivos, y luego también pues esa nueva categorización de la historia, ¿no? De aproximarla más a las personas, ¿no? No sé si lógicamente te gustará aportar algo más sobre... Sí, claro. Yo decía que al principio que para mí ha supuesto algo como muy importante esta invitación de parte vuestra, y no quiero terminar sin decir que también es una apuesta valiente y reconocerlo, porque el libro lo atraviesa una crítica a la historiografía del tardofranquismo, y la historiografía militar del tardofranquismo son Salas Larrazábal y José Manuel Martínez Bande, que hizo una obra enormemente meritoria y que es una guía, vamos, creo que lo trato con un respeto bastante exquisito en la obra, en el sentido de que es una guía fundamental para los investigadores. Pero creo que hay que desacralizarlos. Eran investigadores que eran seres humanos como nosotros y que tenían sus inclinaciones, como las puedo tener yo, tenían sus errores y tenían también un componente. Martínez Bande fue artillero en el ejército de Franco, y esto es algo que tampoco se puede separar de su obra. Creo que en algunos momentos peca de... Vamos a ver, yo sin paños calientes he encontrado alguna manipulación, alguna omisión flagrante de documentos que he estado yo consultando y que oculta algunas frases. Creo que es algo difícil de decir en este contexto, pero me veo obligado por mi impulso a tener que comentarlo. Es una figura enormemente importante para la historia militar en España, y creo que sin él no se puede comprender lo que ha sido esta aproximación científica que desde la época de la transición se viene haciendo sobre estas cuestiones, pero creo que hay que verlo con un ser humano, con sus motivaciones, y creo que creo que depara buenos resultados de cara a la investigación futura el diseccionar y mirar con lupa las obras de Salas y de Bande, porque, bueno, pues esconden temas poco tratados y esconden también, bueno, pues algunas cosas que convendría mirar y complementar con otras fuentes. Hay que tener en cuenta que Martínez Bande empieza en los años 60 a escribir sus monografías, y desde entonces, claro, a manos de los investigadores han pasado pues toneladas físicas de documentación nueva, para empezar en los archivos extranjeros. Es importantísimo para la hora de tratar las operaciones en los frentes secundarios, y no digo yo en los frentes que no fueron secundarios, la documentación que está en el extranjero. Afortunadamente, está a disposición de todos los investigadores los fondos de la Internacional Comunista referidos a la participación militar en España, los fondos de las brigadas internacionales. Esto desde hace menos de 10 años es así, y creo que es algo que viene a cambiar todo el panorama de las operaciones en las que intervinieron fuerzas internacionales en la guerra civil. Es un grano más de arena pues en todo el desierto o en toda la playa de documentación nueva que hay a disposición de los investigadores desde los años 60 hasta los años 80, ¿no? Que es cuando se centra el núcleo de las investigaciones de Martínez Bande. Así que, bueno, nada, por resumir y cerrar la intervención, pues expresar mi respeto y mi reconocimiento por estos militares, historiadores que aportaron una primera visión científica al fenómeno de la guerra civil, pero advertir que la investigación continúa avanzando y que hay que, en el momento en el que se pierde el punto de vista crítico, pues nos reducimos a reproducir mitos, verdades, pero bueno, reproducir lo que ya se ha hecho. Así que, insisto, muchísimas gracias por la investigación y gracias por darme la palabra aquí, que creo que es algo muy, muy importante en general. Muchas gracias. No te escapes, Luis, no te escapes. Si me permiten cerrar un poquillo esto,
No, tampoco quiero ser el último, ¿eh? Si alguien luego cree que tiene algo que decir, que lo diga, ¿eh? Bueno, muchas gracias por el libro y muchas gracias también por esta presentación, ¿no? Yo creo que ha sido innecesariamente larga, porque he notado aquí que en el minuto 27 dijiste que está claro que la artillería es la esencia y ya para qué seguir, ¿no? Lo habías dejado ahí, haberlo dejado ahí ya. Pero bueno, venga, de acuerdo. Bueno, un poquillo más en serio. Yo había notado muchas cosas, pero no quiero dar tanto la lata, ¿no? Una pregunta y luego haré un comentario, si me lo permites después. La pregunta sería, yo desde el punto de ventaja que tengo de no haber leído el libro, pues no sé lo que se puede encontrar ahí y lo que se puede aprender. Supongo que se puede aprender nueva información que no conocías o quizá juicios que luego ya uno comparte o no, bueno, etc. Pero si tú tuvieses que escoger una única cosa, ¿cuál es la principal lección que se puede aprender de la lectura de este libro? Bueno, pues que la guerra es una cosa repugnante y horrible. Siento decirlo aquí. No, pero vamos, yo vengo también de parte de mi familia materna, son todos militares hasta el siglo XVIII. Y el último contacto que tuve con personas vivas de estas generaciones pues fue que en efecto es un horror. Y que, volviendo al principio de la presentación del coronel Romero, el título va por ahí. El fenómeno bélico es interesantísimo a los ojos de la investigación, pero bueno, es una cosa enormemente sucia, privada a pie de trinchera, privada de cualquier tipo de gloria y de cualquier satisfacción. Y por supuesto que siempre hay individuos que logran disfrutar de las circunstancias más extremas y hay sobrada nómina de ellos también en el libro. Pero bueno, creo que todo se podría resumir así, en esto que está muy vinculado al propio título, que combatir en una guerra y más en un conflicto intestino es una cosa que trae unas consecuencias para el individuo y para la sociedad terroríficas y que es una cosa bastante sucia, una empresa bastante sucia. No sé si alguien... Yo creo que sí, bueno, el último comentario entonces, que yo creo que también enlaza un poquito con lo que has dicho, ¿no? Yo supongo que todos o muchos conocerán a don Fernando Calvo González Regueral, ¿no? La revista Ejército, la revista del Ejército de Tierra, que se publica cada 2 meses, en su próximo número, que yo he tenido acceso, porque está en pruebas, ¿no? Pero vamos a ver ahora mismo, va a publicar un artículo muy breve, son 4 paginillas, se lee en media hora, o menos, de don Fernando Calvo, que habla sobre el historiador británico John Keegan, creo que se llama, ¿no? Y concretamente lo menciona como un ejemplo de una nueva historiografía que él abrió, ¿no? Un poquito que se salió de los cánones más ortodoxos, abordando la historia militar o el estudio de la historia militar pues un poquito distinto, ¿no? Y concretamente menciona 3 libros que John Keegan escribió un poquito a modo de trilogía, ¿no? Que son en concreto, están los 3 publicados en español por la editorial Ejército, ¿no? Y son, uno se llama, El rostro de la batalla, que por resumirlo muchísimo, bueno, esto es el argumento de don Fernando Calvo en su artículo, ¿no? Es la guerra vista por el soldado de a pie, no por el general o por el jefe de Estado Mayor, ¿no? Sino la experiencia, y coge varios casos históricos, Waterloo, el Somme, bueno, vale, Azincourt, y ahora no me acuerdo muy bien cuál es el otro. Son todo, claro, casos muy ingleses, ¿no? Normal. Luego hay un segundo libro que se llama 6 ejércitos en Normandía, en el que hace un estudio de la actuación de 6 ejércitos, bueno, después del desembarco y en las operaciones de los meses siguientes, ¿no? Concretamente el ejército norteamericano, el británico, las fuerzas polacas libres, que había unas pocas, también las fuerzas francesas libres, el ejército alemán, y me falta uno, serán los canadienses, ¿no? Y básicamente lo que comenta John Keegan y repite Fernando Calvo es que todos esos 6 ejércitos tenían muchas cosas en común y luego peculiaridades de su carácter nacional, probablemente, ¿no? Y ahí hace un comentario muy curioso que dice, hombre, quizá alguien debería abordar en su momento un estudio parecido en la Guerra Civil Española, donde según él había
4 ejércitos, yo he notado 4 más 1, ¿no? El Ejército Nacional, heredero de un cierto estilo, el Ejército Popular de la República, heredero de las milicias y luego reconfigurado, las brigadas internacionales y él añade el Cuerpo de Tropas Voluntarias Italianas, ¿no? Y luego menciona la Legión Cóndor como un caso un poquito especial, ¿no? Luego, por fin, el tercer libro de John Toynbee que comenta Fernando Calvo se llama La Máscara del Mando, que es un estudio de 4 o 5 estilos de mando distintos, ¿no? Y lo que acaba diciendo Fernando Calvo es que se echa en falta alguien que aborde una obra similar referida a la historia militar de España, ¿no? Quien estudia Wellington podría estudiar al general Weyler, por mencionar a uno, es el que menciona él. Quien estudia la batalla del Somme, o bien podría estudiar cualquiera de estas. En fin, a que no sé si tiene la intención de hacerlo o está invitando a que alguien lo haga. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo antes de que cerremos aquí esto, ¿no? Bueno, pues entonces aprovecho para mencionarles que el instituto, bueno, nosotros tenemos 18 organismos subordinados por toda España, ¿no? Y cada uno hace un programa de actividades, pero yo les hablo solamente del de aquí. Tenemos ya pinchado allí en el corcho un cuadro maléfico de colorines que es el programa de todo lo que pensamos hacer aquí, en la sede central de Madrid. Ese no se fían del todo, que tiene pequeñas erratas, pero bueno. Yo les invito, si quieren, ahora supongo que tenemos un ratito de firmar libros, ¿sabes que sí, no? Bueno, después si quieren, pondremos ahí un folio, si alguien quiere dejar allí su correo electrónico o incluso un número de teléfono, porque vamos a revisar las listas de distribución de información, porque hemos detectado que no están muy bien, porque hay mucha gente que no le llega, ¿no? Entonces, si quieren, lo dejan ahí, ¿no? Para estar al corriente de todo eso. Y les comento las más próximas. Tenemos ahora, y quizá lo han visto en el mostrador de entrada del edificio, tenemos en este momento 2 exposiciones que están aquí, 2 edificios más allá. Así que después de que acabe la ronda de firmas, si quieren, damos una vueltecita. Una exposición es muy modesta, es sobre el centenario que se cumplió el año pasado realmente de la fábrica de productos químicos de La Marañosa. Es una exposición muy breve, la desmontamos este viernes. Y hay otra exposición muy interesante y muy bien montadita, por cierto, sobre la historia del calzado militar Segarra, que fue una empresa familiar de Valduxó, en Castellón, que durante casi 100 años pues produjo todo el calzado del ejército, bueno, de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de la Guardia Civil y también para la población civil, ¿eh? Está muy bien montadita. Si quieren, podemos dar una vueltecita, que está preparado para visitarla. Aunque suelen cerrar a las 6, pero por cortesía la tenemos abierta un poquito más. Y si están atentos al programa, pues tendremos más cosas, más presentaciones de libros como esta. Tenemos una serie de cursos que se pueden seguir de manera presencial aquí o también a través de una plataforma que no sé cómo se llama, el aula virtual, el campus virtual de defensa. Bueno, en las instrucciones se ve, ¿no? Este es el próximo que empezará. Bueno, hay uno ya que empieza enseguida, que es el curso de Patrimonio Histórico Militar, que se hace con la Universidad Complutense. Este será el siguiente, que empieza el 19 de febrero, sobre fortificación y poliorcética, que yo no sé muy bien lo que quiere decir. Bueno, hay muchas más actividades, ¿eh? Lo digo porque si están interesados, por lo menos que sepan cómo acceder a la información. Y muy pronto también tendremos aquí unas jornadas sobre los tercios histórico, ¿no? Que realmente no organizamos nosotros, lo organiza una asociación que se llama 31 de enero tercios, quizá algunos los conocen, ¿no? Y serán 4 días, concretamente empieza el lunes 29 de enero y son lunes, martes, miércoles hasta el jueves 1 de febrero, también de 6 a 8 aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, como ven, tendremos un montón de cosas y si están atentos y les interesa, pues serán seguro que muy bienvenidos. Y yo creo que ahora ya procede la parte, ¿no?